La última emisión del noticiero de las 10 de la noche había terminado y habían dicho explotó el volcán Nevado del Ruiz. El comienzo de la década de 1980 viene determinado por el aumento de la presión en el estado de Guerra Fría que mantenían los bloques dibujados alrededor de Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras llegar a un alto punto de riesgo, la tensión comienza a descender vertiginosamente a mediados del decenio y se diluye con la simbólica ruptura del muro de Berlín. En el plano económico, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, presenta una serie de medidas económicas de libre mercado, popularmente conocidas como Reaganomía, que sientan las bases de la economía neoliberal de los años venideros y deslegitiman toda lucha de las generaciones pasadas. Durante los primeros años del mandato de Reagan, el poder armamentístico de la Unión Soviética parecía estar en su punto culminante. No tenía duda alguna de que el objetivo soviético era dominar el mundo. La postura militar que habían adoptado, sus acciones, sus actividades de política exterior, su comportamiento agresivo, todo me llevaba a esta simple conclusión. La Unión Soviética había sido la primera en el espacio, pero ahora un temor acechaba en los corazones de los altos dirigentes soviéticos, el temor a la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. Me reuní en Moscú con el mariscal Ogarkov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Él me dijo, ¿sabe? Toda la capacidad militar moderna se basa en los ordenadores. En Estados Unidos, los niños de 3 años ya saben utilizarlos. Aquí nos lleva años formar a los reclutas militares en el manejo de los ordenadores, porque nunca antes los han usado. Nos dan miedo. Si comenzamos a utilizar los ordenadores, los líderes soviéticos perderán control político. Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting tonight from Washington. President Reagan today followed up last night's defense policy speech. He gave the go-ahead to develop a space-age system designed to neutralize an enemy nuclear missile attack. A system domestic critics today called too high cost, too high tech, too pie in the sky. Las diferencias en el desarrollo entre los diferentes pueblos del mundo se evidencia con la hambruna que devasta a varios países de África. En Etiopía, la situación se torna particularmente dramática debido a la sequía. No tenemos una buena vida porque no hay lluvia ni agua. El agua que hay no está limpia. Cuando se acaba, apenas sobrevivimos. No es vida. Países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur, así como la región de Hong Kong, experimentan un rápido desarrollo industrial que no se detendría durante el resto del siglo. Durante los años 80, las políticas educativas de la mayoría de los países hicieron hincapié en una mayor cobertura, intentando el acceso de toda la población a una educación general mínima durante 8 a 10 años y en las campañas masivas de alfabetización de adultos. En este mismo año, surgen diferentes estrategias que se orientan en la educación ambiental. Tal es el caso de la Estrategia Mundial para la Conservación de los Recursos Vivos para el logro de un desarrollo sostenido. Esta fue elaborada por la UICN con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del PUBNA y el WWF, en colaboración con la FAO y la UNESCO. Esta estrategia fue una de las primeras declaraciones que trató sobre la interdependencia entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. Entre sus funciones estaba la de estimular un acercamiento enfocado a la gestión de los recursos vivos y la de proporcionar una dirección política a diversos sectores. El término de Sustainable Development aparece oficialmente por primera vez en esa estrategia, exactamente el 5 de marzo,
El documento se presenta como una de las estrategias necesarias para la supervivencia humana. En él se mencionaba que las relaciones del hombre con la biosfera continuarán deteriorándose mientras no se haya logrado establecer un nuevo orden económico internacional, mientras no se adopte una nueva ética del medio ambiente, mientras no se estabilicen las poblaciones humanas y hasta que un tipo sostenido de desarrollo se convierta en la regla y deje de ser la excepción. Para esto se exponen 3 objetivos específicos: el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los sistemas que sustentan la vida, la preservación de la diversidad genética y el uso sostenible de especies y ecosistemas. Reconociendo la necesidad de la participación activa de las mujeres en el logro de una paz justa y duradera y el progreso social, el establecimiento del nuevo orden económico internacional, el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades, se aprobó un programa de acción para la segunda mitad del decenio. Su objetivo fue evaluar el desarrollo del decenio para la mujer, poniendo énfasis en temas relativos al empleo, salud y educación. En 1980, la problemática de la violencia contra la mujer se plantea en forma expresa por primera vez en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, reunida en Copenhague. En efecto, entre sus 48 resoluciones se incluye una titulada «La mujer maltratada y la violencia en la familia». En esa resolución se manifiesta la necesidad de reconocer que los malos tratos infligidos a familiares constituyen un problema de graves consecuencias sociales que se perpetúa de una generación a otra. Se señala además que las actitudes ancestrales que disminuyen el valor de la mujer han determinado la virtualidad impunidad judicial de las personas que cometen actos de violencia contra sus familiares o mujeres confinadas al cuidado de las instituciones. El 5 de junio de 1981, la Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades, CDC, informó sobre una forma rara de neumonía entre jóvenes homosexuales de California. Se trata de la primera alerta sobre el SIDA, aunque en este momento la enfermedad carecía de nombre. En los próximos 50 años, 100 millones de personas morirán prematuramente a causa del VIH. No es una enfermedad de gente mayor como el cáncer, sino una enfermedad que afecta a la gente joven. Y se la considera una de las grandes tragedias humanas de todos los tiempos. Occidente la ha ignorado, Ronald Reagan la ha ignorado, George Bush padre la ha ignorado, Bill Clinton la ha ignorado, y se ha propagado y propagado y propagado. Y ahora nos enfrentamos a una tragedia humana de increíbles proporciones. El primer indicio del SIDA viene del corazón de África en una antigua colonia belga, el Congo, más de 20 años antes de su aparición en América. Si diéramos marcha atrás y dijéramos, bien, el VIH está relacionado con el VIS, el virus del SIDA en los monos. ¿Cuándo tienen los humanos contacto con los monos? La gente normal no tiene contacto con monos. Que yo pueda imaginar, solo existen 2 formas en las que se puede tener contacto con los monos. Una es la gente que consume monos y que al hacerlo limpian el mono con un cuchillo afilado o sin afilar o con lo que tengan a mano y podrían infectarse de esa manera. La otra es que nosotros todavía usamos o hemos usado vacunas desarrolladas a partir de los monos y las hemos inyectado a la gente. Más adelante se publican 2 textos que irían de la mano con la educación ambiental, denominados Objetivos de Desarrollo Curricular en la Educación Ambiental, publicado por el Journal of Environmental Education, y el Libro Blanco de la Educación Ambiental en Alemania. En el primero, se proponen a través de la educación ambiental ayudar a los ciudadanos en la acción de estar ecológicamente bien informados y sobre todo ser ciudadanos expertos y dispuestos a trabajar individual y colectivamente para alcanzar el mantenimiento de un equilibrio dinámico entre calidad de vida y calidad del entorno. Según los autores, la educación ambiental es más que el estudio de la ecología. Se trata de una búsqueda interdisciplinar y un proceso integral que implica la clarificación de valores y brindar oportunidades para la participación y la acción. En el segundo, el Libro Blanco de la Educación Ambiental en Alemania, celebrado el 17 de octubre del presente año,
Sobre la función de los centros escolares respecto a la educación ambiental, se deja constancia de la responsabilidad de la ciudadanía alemana ante la conservación y la protección de la naturaleza. Del 10 al 14 de noviembre se celebró en Budapest, Hungría, el Seminario Internacional hacia una Educación Ambiental Interdisciplinaria, más conocida como el Seminario DEN. Fue organizada por la UNESCO y acudieron 200 personas de 16 países para trabajar en torno a visiones generales de la educación ambiental, planes medioambientales nacionales de futuro, experiencias nacionales en educación ambiental y estudios de caso en Hungría. Ramón Margalef, limnólogo, oceanógrafo y ecólogo español, publica Ecología. Este tratado ha sido reconocido como una obra única por profesores, investigadores y estudiantes que trabajan en este campo, por el enfoque revolucionario que da esta ciencia, que lo diferencia de los demás hasta ahora publicados. El autor se vio motivado para realizar esta obra por 3 razones fundamentales: la necesidad de dotar a los estudiantes universitarios de un texto apropiado, el deseo de exponer de manera diversa las informaciones habitualmente incluidas en los libros de ecología y, por último, la obligación de participar de un modo científico en el movimiento actual en favor de la protección y la explotación racional de la naturaleza. En un intento por introducir la educación ecológica en la enseñanza general básica, en 1981 se fijan las enseñanzas mínimas para lenguas, matemáticas y experiencia social y natural. En este último se fijan 3 bloques temáticos que atienden al conocimiento de sí mismo, conocimiento y cuidado del cuerpo, conocimiento del medio y desenvolvimiento en el medio. En estos se abordan temas tales como conocer los hábitos de higiene, las principales partes del cuerpo, conocer el medio y las interacciones que se dan en cuanto al clima y finalmente tomar conciencia de pertenecer a un grupo familiar y a un entorno social. En abril de 1981, Francisco Di Castri, biólogo y director de la División de Ciencias Ecológicas de la UNESCO, publica en un artículo para la misma, a propósito de celebrar 10 años de la implementación del Plan El Hombre y la Biosfera, un programa ecológico internacional. En este se abordan temas como la ecología, historia de las ciencias, programas de investigación, entre otros. Francesco menciona que, cito, ha quedado claramente demostrado que el enfoque interdisciplinario en que se basa la acción de la UNESCO es el más adecuado para aportar soluciones a los problemas sumamente complejos del medio ambiente. El 2 de abril de 1982, ese día desembarcaron tropas argentinas en las Malvinas y tomaron el control de las islas. La operación fue planificada y ordenada por la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde 1976, encabezada en ese momento por el general Leopoldo Galtieri, junto al almirante Anaya y el brigadier Lamidoso. El desembarco de fuerzas militares nacionales produjo una escalada que culminó en una guerra con el Reino Unido. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué unas pequeñas islas fueron el escenario del mayor conflicto bélico de la historia argentina? La importancia de este territorio dejó de ser obviamente una posición geográfica para combatir al Imperio Español. Sin embargo, muchos destacan su posición geoestratégica. Dicho fácil, las Malvinas son como una puerta de entrada a la Antártida, que es la reserva de agua dulce más grande del planeta. Además,
Siempre se especula con las riquezas naturales que hay en la zona. Se habla de grandes reservas de petróleo, de importantes minerales subterráneos y de la rentable industria de la pesca en sus aguas. Las Islas Malvinas, evidentemente, son un territorio más que deseable. El nuevo secretario de Asuntos Exteriores británico Francis Pym afirmó que Gran Bretaña quiere una solución pacífica del conflicto de las Islas Malvinas, pero advirtió que si esto no es posible, la primera ministra Margaret Thatcher realizará su cometido por la fuerza. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La desclasificación de archivos secretos hace unos años demostró que el gobierno británico estaba dispuesto a buscar una salida acordada y no militar, pero lamentablemente la guerra sucedió. Fueron 74 días de conflicto, de amenazas, combates, y se estima que murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños civiles. La mitad de las bajas argentinas fueron producto del controversial hundimiento del crucero General Belgrano. Hasta el día de hoy se cuestiona el accionar de los ingleses al torpedear este barco a pesar de que se encontraba fuera del área de exclusión trazada por el Reino Unido. Entre los años 1982 y 1983, en los campos de pruebas de Nevada detonaron 12 bombas atómicas que oscilan entre los 1,5 kilotones y los 84 kilotones. Queso, Diamond Ice, Frisco, borrego, manteca, sábado son algunos de los nombres que se les dieron a estas bombas. Baker y Besmernig informaron que los técnicos norteamericanos y soviéticos negociarán hasta el próximo miércoles para tratar de resolver el único punto que queda por acordar en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START, y que se comenzó a discutir en 1982. Los dos máximos responsables de las relaciones exteriores de Estados Unidos y la Unión Soviética dijeron haber llegado a un acuerdo en 2 de los 3 asuntos pendientes: el número de ojivas nucleares que podrán llevar algunos misiles de largo alcance y el intercambio de información de telemetría sobre el vuelo de los misiles de pruebas. El punto conflictivo lo constituye la definición y clasificación de futuros nuevos tipos de misiles, una cuestión que ha sido considerada fundamental, porque está vinculada al balance de poder de las dos superpotencias. En 1982, Belisario Betancur fue elegido como presidente de Colombia. En su plan de desarrollo Cambio con Equidad, los temas del ambiente estuvieron comprometidos en las políticas sectoriales de la producción, con un enfoque ante todo de aprovechamiento y secundariamente de conservación. El presidente Belisario Betancur inició durante los primeros meses de su mandato lo que se denominó como la segunda expedición botánica. El propósito era evaluar qué quedaba de la fauna y flora que encontró el sabio José Celestino Mutis en la llamada primera expedición botánica a comienzos del siglo XIX. Con el apoyo de numerosos ecologistas, el presidente Betancur inauguró en Mariquita, Tolima, la llamada Casa de la Expedición, y se inició el estudio de los bosques circundantes, en donde Mutis inició gran parte de su exploración de flora y fauna colombiana. Ya se venía tomando conciencia sobre las graves problemáticas ambientales que se estaban produciendo en los países de la OCDE o países desarrollados. Pero después se hizo evidente que la acumulación de las emisiones y destrucciones locales determinaban impactos macrorregionales y planetarios relacionados con el cambio climático, la contaminación del océano, la erosión de la capa de ozono, la destrucción de la masa forestal, etc. Entonces, por esto, la Asamblea General aprueba en 1982 la Carta Mundial de la Tierra y creará en 1983 la Comisión del Medio Ambiente y del Desarrollo. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. La Carta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y una llamada a la acción. En 1982, la primera Conferencia Internacional de Educación Ambiental en África fue desarrollada en Rivermoy, Sudáfrica. Durante esta conferencia de 5 días fue formada la Asociación de Educación Ambiental del África Austral.
Desde entonces se ha seguido celebrando conferencias anuales. La asociación todavía publica con regularidad el Diario del Sur Africano de Educación Ambiental desde 1984 y Boletín de Educación Ambiental desde 1988. A principios de la década de 1980, los gobiernos de América Latina y el Caribe solicitan al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente la creación de una red de instituciones de formación ambiental para profesionales de alto nivel. Fue así como en 1982 se inicia el Programa General de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. El Carabo es un cuadernillo trimestral de divulgación de la naturaleza, publicado en castellano por primera vez en 1982, siendo la traducción de la Howlett, publicación editada desde 1971. Una de sus características son los maravillosos dibujos a plumillas y los textos, aunque de gran rigor científico de su autor Pierre Dumont, quien ha logrado hacer altamente atractivo el estudio de la fauna y la flora que nos rodea, para un público de todas las edades. El economista y político Ramón Tamames publica en 1982 La Educación Ambiental, donde trata de explicar qué podemos enseñar y qué debemos aprender si queremos disfrutar de la vida y transmitir un mundo hermoso a las generaciones venideras. Tamames toma como referencia la teoría general de los sistemas para tratar de explicar el concepto de medio ambiente y se pregunta, si no hay conciencia global, ¿cómo será posible detener el proceso de erosión y de destrucción de la naturaleza? Cita textual Tamames 1982. Para el autor, la educación ambiental ha de formar parte de un proceso continuo, ya que toda nueva generación requiere aprender por cuenta propia lo que precisa saber. Tamames también hace una llamada a la participación y a la consulta como medio de desarrollo de la educación ambiental. La participación pública es el elemento esencial para reforzar la confianza y mejorar la comprensión. Tamames 1982. El 20 de mayo de 1983 se identificó oficialmente el VIH. Un grupo de científicos publicó en la revista Science el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana. No tenían ni idea de la magnitud de su hallazgo, ni de todo el sufrimiento que este microorganismo iba a causar. También en este año la base Vostok de Antártida registra la temperatura más baja del planeta hasta ese momento. 89,2 grados centígrados es el récord. Érase una vez cuando la humanidad empezó a preocuparse por el impacto medioambiental de sus actividades económicas. Fue en 1983 cuando la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En abril de 1987, la Comisión presentó su informe Nuestro Futuro Común, más comúnmente denominado Informe Brundtland. El desastre de Bhopal, ocurrido el 3 de diciembre de 1984, se originó al producirse una fuga de isosanato de metilo en una fábrica de plaguicidas propia de una compañía estadounidense. Se estima que entre el 1 y 2 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe que afectó a más de 3 personas, 2 de las cuales sufrieron grandes secuelas. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of any contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion.
24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. El comercial de Apple que influyó en la historia de la industria para siempre. Este comercial hace referencia al libro de 1984 del autor George Orwell, donde describía una sociedad dominada por el Big Brother que todo controlaba y todo sabía. De ahí que IBM era el gran hermano mayor, ya que era la empresa más influyente en tecnología. El concepto de computadora personal apenas comenzaba a surgir. Entonces, de acuerdo a la forma de hacer negocios, el IBM y otras, en aquellas épocas las computadoras eran centrales y toda la información se encontraba en los centros de datos. En 1984 se escribe la primera tesis sobre educación ambiental. La escribe Mariano Villaverde. Presenta su primera tesis sobre la educación ambiental de España bajo el título La educación ambiental en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dirigida por Ricardo Martín Ibáñez, y obteniendo un premio extraordinario de tesis doctoral. En una entrevista ella afirma que a principios de los 80 ya se vislumbraban las agresiones que el sistema productivo imponía a los ecosistemas físicos y sociales, así que en realidad lo que la llevó a esta tesis fue un ejercicio de intuición sobre la necesidad de abordar cuanto antes un modelo educativo que hablase de estos problemas y contribuyese a posibles soluciones. En este año también se hace el Seminario Permanente de Educación Ambiental Comunidad de Madrid, integrado por profesores y expertos en educación ambiental. El Seminario Permanente de Educación Ambiental de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid se reúne por primera vez en 1984. El objetivo era crear un grupo de discusión y profundización partiendo de las experiencias personales con el fin de que las aportaciones sean una de las fuentes principales para la creación y desarrollo de un programa de educación ambiental en la comunidad autónoma. En 1985 se firma el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Es un acuerdo medioambiental multilateral que se firmó en la Conferencia de Viena de 1985 y entró en vigor en 1988. Ha sido uno de los tratados más exitosos de todos los tiempos, pues se encarga del cuidado de la capa de ozono. Jürgen Habermas, sociólogo, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, es conocido por aportar, entre otros, los conceptos de teoría crítica, pragmatismo, racionalidad comunicativa y esfera pública. Sus trabajos se centran en la teoría social, el análisis de las sociedades capitalistas avanzadas y la democracia, el Estado de Derecho, todo ello desde una crítica social tanto de la evolución como del contexto. Según Habermas, el ser humano ha dividido el mundo en dos, el ser humano y el resto, y además con capacidad de actuar en el resto dependiendo de sus intereses y disposición de tecnología. En vez de tratar a la naturaleza como objeto de una disposición posible, se la podría considerar como la interlocutora de una posible interacción. En vez de a la naturaleza explotada, cabe buscar la naturaleza fraternal. A mediados de la década de los 80, la ciudad de Armero, en el departamento del Tolima, en Colombia, era una de las más prósperas de la región. Se cultivaba muy buen arroz, muy buen algodón. Se llamaba la Ciudad Blanca. El ingeniero forestal César Gutiérrez dice que esa riqueza era atribuida al imponente Nevado del Ruiz. Porque como había hecho erupciones anteriores, habían flujos del mismo volcán. El miércoles 13 de noviembre de 1985, el silencioso volcán se hizo sentir. A las 3:30 de la tarde erupcionó, hizo la primera explosión, todo se nubló, comenzó a llover, a lloviznar, pero no se sabía qué era porque no caía agua, caía azufre. En principio, el fenómeno no fue percibido como una amenaza seria. Yo vi cosas terribles. Marta Lucía López recuerda que en la radio empezaron a darles recomendaciones precisas de cómo protegerse. La emisión de ceniza aumentaba y si nos teníamos que proteger con unos tapabocas y el agua, tapar los tanques del agua. Además, les alertaron de la posibilidad de inundaciones. La gente pobre que vivía. Cuando llegaron a la estación de bomberos, todo estaba apagado, estaba tranquilo, no había ninguna alerta de nada, realmente no pasaba nada, o sea que vámonos a dormir.
Luego se subieron al auto para regresar a su casa cuando se va la luz y empieza toda la tragedia. Eran alrededor de las 11 de la noche. Extra. Casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. En la oscuridad, una avalancha descendió a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Anoche fue una locura, todo el mundo corría para un lado, corría para otro. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá, sede del Poder Judicial de Colombia. Dentro del edificio retuvieron a unos 350 rehenes. Las exigencias del M-19 incluían llevar a juicio al presidente de Colombia, Belisario Betancur. El gobierno se negó a negociar y el ejército contraatacó. Siete horas más tarde, el palacio estaba en ruinas. 94 personas habían muerto, incluyendo 11 jueces de la Corte Suprema. El sistema de justicia quedó devastado. Es que todo el personal que trabaja en la cafetería, que son 8 personas, de ninguno de ellos se tiene ninguna noticia. No los han dado en las listas de los rescatados, ni detenidos, ni muertos, no se sabe absolutamente nada, y son 8 personas, y en la casa de ninguno de ellos hay noticia de ninguno. Pronto se supo que los desaparecidos durante la toma no eran 8, sino 12. Su destino final sería debatido durante años. 23 años más tarde se inicia un juicio. Pero los acusados no son los guerrilleros del M-19, sino el hombre que fuera considerado el héroe en 1985, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Se le somete a juicio por su rol en la desaparición forzada de 8 trabajadores de la cafetería, 3 visitantes del palacio y una guerrillera. En Chile, el Partido Comunista proclamó en 1986 como el año decisivo, que debería ser el año del fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Se inició con llamados a paros nacionales masivos a principios de año, repetidos cortes de energía eléctrica y numerosas jornadas de protesta callejera con cortes de calles, barricadas y cacerolazos. Sin embargo, no se lograron los objetivos esperados debido, entre otros factores, a la falta de cohesión de la oposición democrática y al endurecimiento de la represión estatal que derivó en un incremento de la cantidad de muertos en las poblaciones. Mir fue el nombre de la estación espacial originalmente soviética, que después de la disolución de la URSS pasó a ser rusa. La Mir fue la primera estación espacial de investigación en estar habitada de forma permanente y la culminación del programa espacial soviético. Estaba prevista para que estuviera funcionando durante tan solo 5 años, pero lo hizo durante 13 años. A través de numerosas colaboraciones internacionales, fue accesible a cosmonautas y astronautas. Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias. La planta nuclear Vladimir Ilich Lenin se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad. Allí trabajan varios miles de personas. Esta noche, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor. Algo que podría ahorrar energía. A la 1:23 am se desactivan los sistemas de seguridad y comienza el experimento. Se producen varias detonaciones en el centro del reactor.
Mientras Pripyat duerme pacíficamente, el piso de la planta comienza a temblar. La tapa del reactor de 1.200 toneladas sale disparada hacia el aire. Una poderosa corriente de vapor radioactivo libera uranio y grafito a cientos de metros de la planta. Del enorme hoyo, una llama cargada de partículas radioactivas se dispara 1000 metros hacia el cielo. Provocó muchos colores. Eran muy brillantes. Naranja, rojo, azul, rojo sangre, un arco iris. Fue hermoso. Acaba de ocurrir el peor accidente nuclear de la historia. Fue a la noche, durante la madrugada. Recibí el llamado cerca de las 5 a.m. Me dijeron que hubo un accidente en la planta nuclear de Chernobyl. Paralelamente en Colombia se vivía una de las épocas más violentas en toda la historia de nuestro país. La violencia de los carteles del narcotráfico en Colombia, especialmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, escribió el capítulo más sangriento de su historia en 1986, cuando se llevaron a cabo múltiples asesinatos a figuras políticas, policías, magistrados y líderes de opinión. Uno de los crímenes que más conmocionó a la opinión pública fue el del periodista Guillermo Cano, director de la época del Espectador. El periodista fue asesinado por sicarios el 17 de diciembre de 1986. Desarrollo sostenible, que tendría sus bases en 1987 a través de un informe dirigido a las Naciones Unidas y encabezado por la primera ministra de Noruega. El desarrollo sostenible abarca múltiples metas y algunas son satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, es decir, no agotar o destruir nuestros recursos naturales, combatir el cambio climático, el calentamiento global, la degradación de ecosistemas y el exterminio de especies. También busca lograr un mundo más próspero con igualdad de oportunidades y una vida digna para todo ser vivo. El Protocolo de Montreal es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se han estudiado que reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. En 1988 tenemos el ataque químico a Jalabja, que es una masacre. Fue una serie de incidentes ocurridos el 16 de marzo y el 19 de marzo de 1988 tras la guerra de Irán e Irak. El ataque fue en la parte de operación de Al-Anfal y prácticamente se dice que fue Irak y milicias afines quienes son los responsables de un ataque químico contra la ciudad de Jalabja, controlada en esos momentos por tropas iraníes y guerrilleras. En 1988 se realiza el Congreso Internacional sobre Educación Ambiental en Madrid, el cual fue promovido por la Universidad Complutense de Madrid y el ICONA. En su introducción se afirma que si el ser humano fuera más consecuente con su creciente, habrían grandes consecuencias en cuanto a la determinación de la vida misma y por tanto el reto de la educación es crítico y hace falta un nuevo tipo de hombre que construya de manera diferente. Y por tanto, para construir este tipo de sociedad hace falta un nuevo tipo de educación que va a ser denominada la educación ambiental, que se puede concebir como un enfoque que se adentra en el corazón mismo del problema. Ahora bien, los participantes de este congreso fueron Lucas, Emmeline Richardson Richel, así como Colón, González Bernabés, Martín Molero, entre otros participantes que fueron de gran auge en la parte ambiental. Ecologistas en Acción es una organización que surgió en 1988
que se encarga de llevar a cabo una política medioambiental más comprometida y militante, como es Ecologistas en Acción. Esta agrupación es confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades y forman parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. Para ello, esta organización trabaja desde diferentes puntos, como la Confederación, la agroecología, el agua, antiglobalización, comisión jurídica, conservación de la naturaleza, consumo, contaminación, ecofeminismo, educación, emergencia climática, entre otros. Además, maneja 4 tipos de recursos de exposición de su trabajo, que son exposiciones, conferencias, folletos, Ecologistas TV. En 1988 se presentó el asesinato del Chico Mendes, quien fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas hasta que fue asesinado por rancheros. Tras la investigación, se encontró que fue el terrateniente Darly Alves da Silva y uno de sus 21 hijos, Darcy Alves Pereira, que fueron juzgados y condenados, pero escaparon en 1993 y, como muchos de los casos, quedaron impunes. En cuanto al muro de Berlín, se diseñó en 1961 el 13 de agosto y cayó el 9 de noviembre de 1989. Era denominado la RDA, Muro de Protección Antifascista o Muro de la Vergüenza. Tras su construcción y su caída se hizo en un día. Al caer en 1989, después de 28 años de construcción, permitió una manifestación masiva contra el gobierno de la Alemania Oriental, especialmente en Leipzig, y el líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más tarde. En 1989 surgen las protestas de la plaza de Tiananmen tras el fallecimiento del reformista Hu Yaobang, que hacía parte del Partido Comunista. Esto lo que ocasionó fueron varias protestas lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio. La protesta llevó a cabo una masacre radical en cuanto a los trabajadores de la ciudad y era en contra del gobierno, que era demasiado represivo y corrupto. Inguru Gela, un proyecto que fue decretado como 202 en 1989 en el Boletín Oficial del País Vasco, que busca regular la creación y funcionamiento de los centros de educación e investigación didáctico-ambiental de la comunidad de Vasco. Sus funciones son fomentar e impulsar actividades de apoyo a la programación escolar y acercar esta a la realidad medioambiental, propiciando el tratamiento interdisciplinar de la educación ambiental en las diversas áreas y poner en marcha programas de perfeccionamiento del profesorado que faciliten la incorporación de la educación ambiental en la actividad escolar. En estos 20 años, el proyecto Inguru Gela ha promovido programas de educación ambiental muy diversos, que atienden desde los primeros huertos escolares o ecoauditorías a escuelas ecológicas, pasando por proyectos como agua, residuos, energía, movilidad y contaminación, garantizando que hasta la actualidad los proyectos consoliden a las necesidades actuales de los países o del País Vasco. En este caso, tenemos una trascendencia de las necesidades actuales como la sostenibilidad, la contaminación, la degradación y el desarrollo sostenible. El Partido Político Verde fue fundado oficialmente en febrero de 1990, aunque su constitución ocurrió el 24 de noviembre de 1989. En su congreso fundacional, el partido se definió como una colectiva ecológica, feminista y libre de violencia, que trabajaba en los diferentes proyectos nacionales en Alemania. Fue considerado la filial oriental del Partido Verde en Alemania Occidental. En las elecciones federales de Alemania de 1990, los verdes orientales formaron una coalición con Alianza 90, denominada Bündnis 90 Grün, Movimiento de Ciudadanos y Ciudadanos. La coalición obtuvo el 6,1% de los votos en el este de Alemania y el 1,2% a nivel nacional, obteniendo de esta manera 8 escaños en el Bundestag de Alemania.
Ahora bien, a pesar de esto, en 1993 la Alianza 90 sumó a esta unión para formar Alianza 90 Los Verdes, lo cual ocasionó una fusión en cuanto a los movimientos ecológicos políticos. Fue un año marcado por masacres, asesinatos y carros bomba que paramilitares y narcotraficantes utilizaron en su propósito de acallar a sus contradictores y mantenerse impunes en la oscuridad. 29 de marzo. El abogado Héctor Giraldo Gálvez, defensa de la familia Cano, en el caso del asesinato del director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, fue acribillado por 2 sicarios motorizados que lo interceptaron en una calle en el norte de Bogotá, para a los altos mandos del cartel de Medellín en el crimen. 4 de mayo, frente al parque. En el barrio Santa Mónica de Medellín fue acribillada a tiros la jueza tercera de orden público María Elena Díaz Pérez. Sus 2 escoltas también perdieron la vida. La asesinaron por develar la maquinaria criminal del narcotráfico y confirmar las medidas de aseguramiento que había expedido su colega Marta Lucía González contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. En su memoria, 20.000 funcionarios del Poder Judicial entraron en paro. Carlos Valencia García fue asesinado por 4 sicarios que en 2 motocicletas lo interceptaron en el centro de Bogotá. Ese mismo día, Valencia había confirmado el llamamiento de Pablo Escobar y sus secuaces por el crimen del periodista Guillermo Cano. Días atrás había ordenado la captura de Gonzalo Rodríguez Gacha por el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Anoche, en una tarima situada en la plaza central de Soacha, Cundinamarca, fue asesinado el entonces precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Con más del 60% de favorabilidad en las encuestas, estaba a 9 meses de convertirse en el sucesor de Virgilio Barco en la Casa de Nariño. Sin embargo, el narcotráfico frustró su ascenso al poder, causando de paso un dolor colectivo a Colombia. 2 de septiembre, a las 6:43 de la mañana, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá. Por fortuna, la detonación no causó víctimas mortales, pero sí 73 personas heridas y serios destrozos en varias edificaciones a la redonda. La sede del Espectador salió muy afectada. 16 de octubre. En un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita explotó frente a las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Murieron un vigilante, un ayudante de rotativa, otro empleado de impresión y un transeúnte. 26 de octubre. Asesinado el diputado por la Unión Patriótica a la Asamblea del Departamento de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría. De acuerdo con declaraciones entregadas por el extraditado jefe paramilitar alias Don Berna, el plan para matar al dirigente político fue orquestado por Carlos Castaño Gil, y en él participó un grupo de agentes del DAS que finalmente dieron muerte al sicario que ejecutó el crimen. 27 de noviembre. A las 7:19, un avión Boeing 727 de la empresa Avianca explotó en el aire en inmediaciones del municipio de Soacha, Cundinamarca. Aunque desde el principio las autoridades aeronáuticas creían que se había tratado de un accidente por razones técnicas, con el curso de las horas y la comprobación técnica días después, se concretó la verdad. Una vez más, el narcoterrorismo del cartel de Medellín había perpetrado un atentado que dejó 107 personas muertas. La organización terrorista creía que en ese avión iba a estar el candidato presidencial César Gaviria. Esa fue la razón del atentado. 6 de diciembre, cuando el país aún no se reponía de la explosión del avión de Avianca, se materializó otro cruento ataque. A las 7:33 de la mañana, un bus cargado con al menos 500 kilos de dinamita explotó junto al costado oriental de la sede del DAS en Bogotá, situada en el sector de Palo Quemado, causando la muerte de 60 personas y al menos 600 entre heridos, lesionados y mutilados. Fue tal la violencia del atentado terrorista contra el DAS que causó destrozos en 3 kilómetros a la redonda. Pues bien, la década de los 80 estaría muy marcada por el aumento de la tensión de la Guerra Fría y su descenso en la simbólica ruptura del muro de Berlín. A su vez, la transición de la década de los 80 a los 90 se enmarca por Estados Unidos y Gran Bretaña, que establecen las bases de las políticas neoliberales para los próximos años, donde se resalta a su vez por la creación de nuevos estados. En esta transición de la década nos vamos a Europa, donde empieza la reunificación de Alemania, en donde los cambios políticos y sociales concluyeron en la adhesión de una sola Alemania. Esta va a ser una ceremonia sencilla pero muy solemne que va a certificar la unión de las dos Alemanias. Comienza a subir la bandera de la República Federal, el país que en este momento engloba a las dos Alemanias, rojo, negro y oro.
El mundo está a la expectativa por el inicio de la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos anuncia que pronto acabará con Saddam Hussein. La guerra del Golfo fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por los Estados Unidos. Ellos se enfrentaron contra la República Iraquí. Una de las causas de este conflicto fue el interés de las reservas petroleras de la nación árabe. Mientras tanto, en Francia, en Taloris, se realiza una conferencia internacional de rectores de universidades, con el fin de adquirir un compromiso con la sostenibilidad ambiental en la educación superior. Este documento es una declaración para que las instituciones de enseñanza superior tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo y mantenimiento de la sostenibilidad. Mientras esto sucedía en Europa, en México se puso en marcha el primer programa de verificación vehicular. Se introdujeron las gasolinas oxigenadas y se inició el programa Hoy no circula, el cual prohíbe la circulación de los automóviles un día a la semana dependiendo del último número de la placa. Esto debido a la gran contaminación atmosférica que estaba sufriendo las ciudades de México. En Chile se había vuelto a restablecer la democracia, comillas, comillas. Después del golpe militar dirigido por Augusto Pinochet, la gente empezó a pedir por un cambio estatal para que volvieran las instituciones, el Estado y la democracia. Es así que es elegido presidente la mano derecha de Pinochet, Patricio Aylwin. En estos años se empiezan a fortalecer las políticas ambientales y se desarrolla el plan de descontaminación atmosférica. Las acciones inmediatas que se desarrollaron en los primeros años de funcionamiento de la Comisión Especial de Descontaminación obligó a las industrias que emitían contaminantes a tomar medidas para empezar a reducir esas emisiones. Es así como llegamos a Colombia. El 15 de febrero se desarrolló una cumbre especial en Cartagena entre los presidentes de Colombia, Virgilio Barco, George W. Bush de Estados Unidos, Jaime Paz Mora de Bolivia y Alan García del Perú, con el objeto de coordinar la guerra contra las drogas. El 14 de enero, luego de un día de mercado, un grupo de más de 60 paramilitares incursionaron en el municipio de Bello, Antioquia. Casa por casa y en las calles fueron recogiendo a todos los hombres, en total 43. Los llevaron a la plaza principal y los subieron a los carros y desaparecieron. Van 30 años de impunidad. En este mismo año, los grupos de extrema derecha asesinan a los dirigentes de izquierda Bernardo Jaramillo Osa de la Unión Patriótica, compañero Bernardo Jaramillo Osa. Cinta 12. 12. y Carlos Pizarro León Gómez, de Alianza Democrática. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Hasta el momento, este crimen aún sigue en la impunidad. Después de tantos asesinatos sistemáticos y la ola de violencia que vivía el país, fue lanzada la propuesta de la séptima papeleta, que surgió a partir de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia, en las que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Consejos Municipales, Alcaldes y Consejo Estudiantil. Esta propuesta daría inicio a la Constituyente del 90. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes
en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Y con ella 2 años después surgiría el Sistema Nacional Ambiental, el cual empezaría a fortalecer las políticas ambientales a nivel nacional, que veremos a profundidad en la próxima exposición de la década de los 90.